Integridad y sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Jóvenes por su Causa, Discípulos, el panel de preguntas y respuestas junto a los pastores Miguel Núñez, Héctor Salcedo, Narciso Nadal y Joel Peña. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que hay ánimos ya en la recta final de la conferencia. Nosotros ahora vamos a tomar unos minutos para lo que es el clásico panel de preguntas y respuestas de todas las conferencias que hemos tenido. Y por aquí tenemos a personas poco conocidas por ustedes ya, ¿verdad? El pastor Héctor Salcedo, aquí está con nosotros. El pastor Narciso Nadal. Trajo gente de la iglesia también. Y el pastor Miguel Núñez. Qué bendición, o sea, a mí me llena de tanto gozo el que una conferencia de jóvenes, ¿verdad?, podamos apreciar a pastores como los que estábamos aquí, los que están aquí, y que podamos disfrutar no solamente los tiempos de adoración, también la palabra de Dios y la coinonía con otros hermanos y un tiempo para hacer preguntas. Las iglesias entre cristianos necesitamos responder preguntas complejas y a veces de la vida práctica. Entonces, nosotros tenemos aquí un listado como de 40 y pico de preguntas, por eso recomendábamos que si usted quería que alguien le respondiera una pregunta, también podía acercarse a los hermanos que tienen un letrero que dice pregúntame, o sea que en cualquier momento al final también pueden hacerlo con ellos. Hemos elegido algunas de las que están más relacionadas con la conferencia y si nos da tiempo para más, pues así lo haremos. Entonces, tenemos aquí las preguntas y entiendo que podemos responderlas de forma bien concisa, puntuales. Y la primera se la voy a hacer al pastor Chacho que está aquí cerca de mí. Chacho, ¿cómo una persona aprende a ser un discípulo? No a ser discípulo, sino a ser él un discípulo. ¿Cómo aprende? ¿Qué debería hacer y conocer para ser un discípulo? Tratando de ser conciso. Narciso no, conciso. Conciso, okay. Exacto. Narciso no, Narciso ya dirá su cosa. Decían ayer y decían en el primer panel, un discípulo es un seguidor, es un estudiante, es un seguidor. Nosotros sabemos desde el punto de vista bíblico que yo no puedo ser discípulo si yo no he nacido de nuevo primero. La primera condición de ser un discípulo de Cristo no es inscribirme en un instituto bíblico, no es comenzar a leer la Biblia por mi cuenta, sencillamente lo puedo hacer, pero si no se produce un nuevo nacimiento que cambie mi corazón, o sea, que yo venga a Cristo en arrepentimiento de mis pecados y en rendición genuina, ahí yo comienzo a ser un discípulo y a partir de ahí entonces a caminar según los medios de gracia, le llamamos, que Dios ha provisto para que un discípulo pueda crecer. Básicamente, ¿cuáles son esos mecanismos y medios de gracia? O sea, son regalos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos crecer. En primer lugar, su palabra escrita, su palabra revelada. Yo debo familiarizarme con ella, leerla y estudiarla y meditarla. Primero. Segundo, la oración, comunicarme con Dios. Es un regalo extraordinario que Dios me permite entrar a su presencia sin ningún requisito que no sea venir a través de Cristo. Número 3, congregarme en una iglesia local que me edifique, que me alimente, que me confronte, que me guíe. Y luego vivir en mi vida práctica lo que leo en la palabra y medito, la dirección que recibo por medio de la oración y la comunidad de los hermanos en la iglesia. Y entonces vivir la vida, siempre con una actitud, sobre todo, con una actitud de constante revisión de mi vida. El discípulo de Cristo vive constantemente revisándose, arrepintiéndose y creciendo en ese sentido. Si yo no me reviso y me confronto a mí mismo, yo no crezco. Entonces básicamente eso yo diría que es la
mi explicación de cómo yo podría crecer como discípulo de Cristo. Esa revisión que mencionas, evidentemente no es una revisión comparándome con otros discípulos, sino contra el maestro, contra el estándar bíblico. Entonces yo, a través de esa comparación de lo que él quiere y yo, cómo yo estoy, voy cambiando y voy rindiendo mi vida más a él. Me gustaría añadir solamente, reforzar un poquito lo que dijo el pastor Salcedo en el elemento de la necesidad de otros que nos ayuden en ese proceso, porque de hecho el Señor cuando manda la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos, o sea, Él manda a otros a ser discípulos y dice el pasaje, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que hay el elemento allí de un discipulador también. O sea, necesitamos tener personas que sean nuestros mentores, que nos ayuden, que nos guíen, personas cercanas. Claro, están los maestros de la iglesia, están los pastores, pero es bueno que para todos nosotros crecer, tener un mentor, alguien cercano, maduro en la fe, que nos guíe, que nos mentoree, que nos enseñe. No solamente la teoría, porque a veces nosotros hablamos en nuestra iglesia del discipulado y creemos que es este librito que hay que llenar o que hay que dar. No, pero el discipulado es enseñar a otro a vivir la vida cristiana de manera práctica y es muy importante. Por eso la iglesia local es imprescindible y tener dentro de la iglesia local ese mentor que nos ayude a crecer y aprender a vivir como el Señor nos ha llamado. Pero lo más importante, como dijo Chacho, es la obra del Señor inicial, de conversión, ¿verdad? De regeneración, del arrepentimiento y la fe en Cristo. Amén. Juan en capítulo 3 decía, Jesús, te es necesario nacer de nuevo. Entonces ese es el primer paso de una conversión, de un nuevo nacimiento que tiene incluido allí una fe, un arrepentimiento de mis pecados y entonces un aceptar a este Salvador y Señor para seguirle. Hablando de arrepentimiento, Miguel, aquí hay una pregunta interesante, diría yo, de cómo puedo tener el sentimiento de arrepentimiento. Bueno, yo creo que la pregunta es buena porque la mayoría de las personas no creo que entienden exactamente lo que arrepentimiento es. Y déjame comenzar diciendo, yo no puedo producir arrepentimiento, yo puedo confesar. El arrepentimiento es algo que Dios da. La convicción del Espíritu trae a mí arrepentimiento. De hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en 2, 25 y 26, dice que trate tiernamente a aquellos que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento, para que escapen del lazo del diablo que lo tiene cautivo para hacer su voluntad. De manera que Dios es quien concede eso, y lo concede por medio de la acción del Espíritu. El Espíritu Santo puede actuar tanto en un creyente como en un no creyente, porque de hecho fue enviado para convencer al mundo de pecado. Y cuando yo nazco de nuevo es porque el Espíritu me ha dado convicción de pecado. De manera que eso es algo que es de la potestad de Dios. Ahora, yo puedo confesar mi pecado y debo confesar mi pecado. Pero cada vez que yo confieso un pecado al Señor, es mi práctica de un tiempo para acá decirle, Señor, de ese pecado, dame arrepentimiento. Entonces, ahora, ¿cómo yo sé que realmente estoy experimentando o ha llegado el arrepentimiento? El arrepentimiento a veces llega así en un momento, pero a veces es un proceso. Porque nuestros pecados frecuentemente entran, y eso yo lo uso mucho en consejería, como un tornillo. Entonces yo tengo 5 años en la práctica de un pecado. Eso es como un tornillo que han pasado 5 años, donde año tras año o mes tras mes, rocas fueron entrando, ¿verdad? Lo que llamamos rocas, ¿verdad? Rocas, es cierto. Roscas, exactamente. Roscas del tornillo. Y cuando va a salir, ese pecado sale usualmente de la misma manera, lentamente, porque incluso al principio muchas veces yo simplemente tengo noción como de una parte de mi pecado y luego otro día después o un mes después hay otra cosa que yo siento que me trae arrepentimiento sobre el mismo pecado. Entonces el arrepentimiento en el hebreo hay 2 palabras primarias que implican arrepentimiento. Y una implica devolverme en o sea, devolverme en dirección contraria. Entonces, cuando me devolví en dirección contraria es una indicación de mi arrepentimiento. Y la otra implica dolor. Me duele de alguna manera que yo hice eso.
Me duele que le hice algo a Joel, o me duele que le hice algo a mi esposa, o a quien sea que sea la persona, o a Dios en primer lugar. Entonces el arrepentimiento implica una acción de Dios, algo que yo siento que implica un dolor por lo hecho, una devuelta en vía contraria de lo que venía haciendo. Frecuentemente puede ser una acción, o sea, de un momento, pero igual puede ser un proceso. Yo confieso, Dios me da arrepentimiento. Yo te invito a que cada vez que confiese, pídele a Dios que te dé arrepentimiento, porque la combinación de esas dos cosas puede ser muy poderosa. Amén. Wow. Yo puedo ver cómo el arrepentimiento viene de parte de Dios, como bien dices, y a la vez incluyes el que yo tengo que orar porque Dios me lo dé. O sea que Dios pone a veces ese arrepentimiento y a la vez el deseo de tener arrepentimiento para yo orar por él. Y es posible entonces que para yo recibir ese arrepentimiento de Dios me tenga que conscientemente exponer a los medios de gracia que Chacho mencionaba. Y tal vez no lo tengo ahora, pero tengo que involucrarme en la iglesia, en los momentos de enseñanza, en grupos con otros, ser discipulado por otra persona. Y allí Dios puede usar eso para poner ese arrepentimiento. Definitivamente. Mira, es tanto así. Yo puedo testificar, tiempo atrás, que yo he sabido decirle a Dios: Señor, yo te pido, te confieso esto, te pido que me dé arrepentimiento, y al mismo tiempo te pido perdón, porque para decirte verdad, en este momento yo no tengo el dolor del arrepentimiento, pero yo necesito que tú me lo des. Y como la palabra dice que si tú pides conforme a su voluntad, Él nos oye, Él te lo va a dar. ¿Y hasta cuándo lo pido? Hasta que te lo dé. Amén. Amén. Y ahí tú sabes que Y yo quería agregar que para el cristiano hay un arrepentimiento que es aquel con el que uno comienza la vida cristiana, aquel con el que uno se convierte, por así decirlo. Yo me arrepiento de mi vida pasada, yo me arrepiento de mis pecados y vengo a Cristo. Pero realmente la vida cristiana, la actitud de arrepentimiento debe estar constantemente presente en nosotros, porque nosotros todos los días pecamos por lo que decimos, por lo que pensamos, por las motivaciones que tenemos, por las acciones que hacemos o por las buenas cosas que no hacemos también. Entonces el cristiano está constantemente en esa actitud humilde de yo estoy mal en algunas cosas y quiero verlas para dejarlas, quiero verlas para asumirlas, quiero verlas para pedirle perdón a Dios. O sea que eso es una actitud extremadamente sana en el cristiano, que esté permanente en nosotros. Hay una pregunta por ahí que la voy a responder de antemano porque tiene que ver con lo que Chacho dijo. Hay una pregunta que tiene que ver con cómo yo sé que soy cristiano. Por lo menos una evidencia es que tú vives una vida de arrepentimiento. No es que pasé adelante un día y confesé, me arrepentí, más nunca volví a arrepentirme. No, es que yo vivo una vida de arrepentimiento. No una vida de latigazos, pero sí una vida de arrepentimiento, donde yo reconozco mi pecado, voy donde Dios, pido perdón, trato de mejorar, etcétera. Y aún podemos nosotros o debemos, como hacía el salmista, pedirle al Señor que nos muestre, porque la verdad es que, como decía Salcedo, nosotros tenemos un arrepentimiento inicial con el cual venimos al Señor. Nadal, sí. dime Chacho. Nadal. Ok, Chacho. Sí, está bien. Pero la idea es que, como decía Chacho, hay ese arrepentimiento inicial, pero por su gracia Dios nos deja ver que somos pecadores en un inicio, pero no qué tan pecadores somos, porque seríamos aplastados por la culpa. Esa es la medida que precisamente crecemos en la comunión con el Señor, en el conocimiento de su palabra, que nos vamos haciendo conscientes de cuánto más necesitamos arrepentirnos y podemos pedirle, ahí era que iba, como hace el salmista: muéstrame, Señor, aquellos pecados que me son ocultos, ¿verdad? Podemos pedirle al Señor que nos abra los ojos, porque queremos ser como Cristo al final y queremos que Él nos muestre esas áreas donde necesitamos arrepentirnos para venir a Él en arrepentimiento. Narciso se arrepintió y te dijo Chacho. Narciso, yo quisiera continuar contigo, ya que tú mencionaste hace un momento que es necesario, ¿verdad?, ser discipulado o tener otras personas que también caminen con nosotros. Y aquí hay una pregunta de alguien que dice: ¿cómo mantenerme cerca de ese que es mi discipulador y no esconderme? Oh, eso es muy sencillo, cógele el teléfono cuando te llame. Bueno, la realidad es que todo depende de
de qué tan cerca estemos con el Señor. Eso es lo importante, porque generalmente cuando la gente le corre al pastor o le corre al discipulador o le corre al hermano que siempre está pendiente de él, es porque primero le está corriendo a Cristo, ¿eh? Y es a Cristo que le estamos corriendo al final. Es porque ese hermano va a venir a hablarnos del Señor, a acercarnos al Señor. Así que lo primero y más importante es eso, nosotros cultivar cada día nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Poner al Señor primero, buscar al Señor. Y en la medida que yo busque del Señor cada día, el Señor irá produciendo ese deseo en mí por asociarme con los que son de Él y por tener esa comunión más estrecha con ese que quiere ayudarme, ¿verdad? Yo voy a querer esa ayuda, la voy a buscar. Así que comienza por ahí, comienza por nosotros darle esa prioridad, nuestra relación con el Señor. No poner nuestra vista en los hombres primero, sino en Cristo. Y luego a partir de ahí pues estar abierto precisamente. Gloria al Señor. Si tú tienes a alguien en tu vida que te busca, que quiere ayudarte, oye, eso es una bendición de Dios, dale gracias a Dios. Eso es un regalo precioso que Dios te ha dado. Aprovecha ese regalo, aprovecha esa bendición. Y está allí disponible, ¿verdad? Oye sus consejos, sigue su voz. No sé si eso responde a la pregunta. Yo diría amén a todo lo que Narciso dijo, pero voy a agregar una cosa más. La razón primaria por la que nosotros nos escondemos es una. Ve al jardín del Edén y le va a encontrar. Es el pecado. Entonces yo me escondo del discipulador cuando el discipulador, te voy a dar varios ejemplos. El discipulador me ha dado una tarea que hacer y no la hice. Cuando yo debía haber estado orando y no quiero que me pregunten porque voy a tener que decir que no, y entonces también me escondo. Cuando yo he estado en prácticas de pecado y no quiero que me pregunten acerca de mis prácticas de pecado. Y así pudiéramos hacer una lista larga de por qué nos escondemos. No tengo deseo por las cosas de Dios. Bueno, eso tiene que ver con pecado. Entonces no quiero que el discipulador me pregunte acerca de mis deseos por las cosas de Dios, ¿cómo están? No he estado en la iglesia las últimas 4 semanas, no quiero que me pregunten. Si tú vives en la verdad y estás dispuesto a decirle a tu discipulador algo que Narciso mencionó, estar abierto. Bueno, si tú estás dispuesto a estar abierto, de manera que si tu discipulador te pregunta de áreas en las que ha estado en pecado y está dispuesto a confesarlo, tú no te vas a esconder tanto, porque tú estás dispuesto a decir el sí y el no. Entonces que eso se quede como contigo. Nosotros nos escondemos cada vez que tenemos un problema con el pecado. La verdad no se oculta, es la mentira que tiende a ocultarse. Amén. Hace unos minutos ya el pastor Narciso Nadal estaba exponiendo acerca del costo de seguir a Cristo y de la radicalidad de ese llamado. Y dentro de eso él incluía su propio testimonio de cómo él tenía sueños desde pequeño. Y al venir a Cristo, Cristo impuso sus sueños sobre él. Y eso hace con todo creyente. Y el creyente debe estar dispuesto a que él defina mis sueños y mis metas y planes. Y aquí viene una pregunta relacionada con eso. Chacho, ¿está mal tener sueños para tu futuro como creyente? Bueno, en sentido general, yo creo que los seres humanos han recibido una capacidad distintiva como seres humanos de poder imaginar el futuro, planificar el futuro. Eso no lo hacen otras especies creadas por Dios. Y eso es también parte de la imagen de Dios en nosotros. Dios no solamente imagina el futuro, Dios prepara, anticipa, planifica el futuro y lo hace cumplir. Pero nos ha dado a nosotros la capacidad de pensar hacia el futuro. Es inevitable pensar en el futuro. A veces lo pensamos de una manera aflictiva, preocupante, nos ponemos ansiosos porque no sabemos qué nos depara el futuro. La palabra dice que por nada estemos afanosos o por nada estemos ansiosos, incluyendo el futuro. Dios tiene el futuro en sus manos, Él ya ha estado ahí y yo puedo confiar en Él. Pero sí la palabra nos instruye a prepararnos hacia el futuro, a hacer anticipación, a hacer buenos planes, sabiendo que los planes que nosotros podemos hacer están siempre con las manos abiertas, porque Dios es que finalmente tiene la última palabra. Entonces yo creo que como buenos, como cristianos,
nosotros, y habiendo recibido esta capacidad, hermosa de poder imaginar y planificar, estamos llamados a anticiparnos y a planificar lo mejor que podamos, sin ansiedades, sin preocupaciones, sabiendo que Dios tiene la última palabra. Y también evaluando si nuestros planes tienen la forma de Dios. A veces son planes que Dios no está presente, que Dios no está ahí. Son planes que yo hago para mí, para mi futuro económico, para mi futuro financiero. Son planes muy materiales, muy terrenales muchas veces. Y Dios no figura en ese plan. Entonces, yo entiendo que sí que podemos tener sueños, sueños que pasen por el filtro de Dios, que sean sueños que entendemos Dios apoya, Dios promueve, Dios entiende. Por ejemplo, si yo como joven, la mayoría de los que están aquí son solteros, yo me quiero casar. Yo tengo un plan de casarme, ¿no? O deben tener planes de casarse. Yo tengo planes de tener una familia. ¿Quiere Dios, sí o no, que yo tenga una familia? Bueno, en general sí. En general Dios tiene planes de que yo forme una familia y tenga hijos. Y yo debo anticiparme a eso y planificar por eso. Eso es un sueño que es legítimo, es válido a la luz de la palabra. Si yo como profesional yo quiero crecer, yo quiero ser mejor en lo que hago, ¿quiere Dios que yo haga eso? Sí. Sí, yo creo que todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios, y la excelencia es parte de traer gloria a nuestro Señor. Entonces yo debo prepararme todo lo que yo pueda. Ahora, ¿y si Dios en 5 años, no, yo no me voy a preparar porque quizás Dios en 5 años me llama a otra cosa? Bueno, en 5 años si Él te llama a otra cosa, Él te dirá y te indicará. Pero mientras tanto, vete preparando, vete formando, ve preparando lugar para tu familia, ve preparando lugar para una esposa, para hijos, etcétera, etcétera. Son planes que son cónsonos con la palabra de Dios. Siempre con las manos abiertas, sabiendo que Dios tiene la última palabra. Si yo quisiera añadir a eso algo muy importante, y es, primero, la pregunta me encantó porque dice planes cristianos. O sea que si entiendo yo que está hablando de planes que tienen que ver con el Señor, con su obra, y eso otra vez es excelente. Gloria al Señor si tú tienes metas, sueños en cuanto a la vida cristiana. Pero la clave es lo que decía Chacho, de que tenemos que tenerlo con la mano abierta, porque al final el Señor es que sabe lo que es mejor, y la realidad es que el plan de Dios, joven, siempre va a ser mejor que cualquier plan nuestro. Amén. Así que lo que sea que el Señor ha decidido, tiene planificado, será mejor. Lo que nosotros, y eso era parte de lo que les decía en el mensaje hace un rato, lo que tenemos que estar dispuestos a que el Señor los cambie, los planes que tenemos. Hay una ilustración sobre eso de que pasa hasta en la vida. Todo el pelotero que se para a batear, yo me imagino que todos tienen en mente que quieren dar un jonrón. Pero puede ser que cuando él se pare ahí con el bate, el árbitro, el manager le haga señas y le diga, mira, lo que necesitamos ahora es un toque. ¿Te ves? Y él tiene que estar dispuesto a dar el toque. ¿Por qué? Porque eso es lo que el jefe está diciendo que se necesita ahora. Entonces así nosotros tengamos todos los sueños del mundo, pero tengámoslo así, claro, dispuesto a que el manager cambie esos planes, porque sus planes siempre serán mejores. Yo quería hacer uso de, digamos, nosotros 4 que estamos aquí, somos 4 extraños, porque aquí tenemos un ingeniero industrial, pastor, un economista, pastor, doctor. ¿Tú eres médico? Sí. Pastor, doctor. 4 pastores con diferentes profesiones. Hace 25 años nosotros teníamos un horizonte y un futuro muy diferente a estar aquí sentados en una conferencia de jóvenes hablándole del Señor. Y Dios nos ha traído aquí y a nosotros no nos falta nada y nosotros estamos llenos de gozo y glorificamos a Dios, nos sentimos honrados de poder hacer esto. Amén. Entonces sí, nos preparamos, nos formamos, hicimos todo lo que pudimos, pero al final Dios tiene la última palabra. Amén. Gloria a Dios, así es. Déjame ilustrar eso con la Biblia. El Señor preparó a Moisés, o levantó a Moisés en el palacio real para usarlo en el desierto. Y levantó a José en el desierto para usarlo en el palacio real. Amén. La de Faraón. Wow. Todo eso apunta al maravilloso Dios que hemos predicado, ¿verdad? Y que podemos confiar en Él, nuestro futuro. Una pregunta que creo que es válida para lo que hemos estado hablando, y es que voy a pedir a Miguel que comience, por favor.
¿cómo reconciliamos el llamado a dejar todo para seguir a Cristo con la gracia? Yo creo que la dificultad que tienen muchos es comenzando a definir la gracia. Porque yo creo que la mayoría de la gente tiene la gracia como unidireccional, como que la gracia es la capacidad que Dios tiene de perdonar mis pecados, lo cual es eso. Pero todo lo que tú haces es porque Dios te ha empoderado por gracia igual. O sea, Dios te empodera para hacer todas y cada una de las cosas que tú terminas haciendo bien. Entonces, la primera parte de la pregunta decía, ¿cómo de nuevo? ¿Cómo reconciliamos el llamado de dejarlo todo para seguir a Cristo? Okay. La capacidad para dejarlo todo es el fruto de la gracia de Dios. Porque Dios en su gracia te permite primero ver el poco valor que tienen todas estas cosas que antes yo valoraba, el gran valor que tienen las cosas eternas y sus riquezas en gloria. Eso es parte de su gracia. La misma gracia te empodera para tú poder hacer esas cosas que antes tú no podías hacer. De hecho, Pablo le escribió a los filipenses y dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios pone el que yo quiera dejar esas cosas y luego me da el poder para que la acabe de dejar. Por eso es que nosotros somos tan dependientes continuamente del Espíritu de Dios y de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo yo compagino o cómo fue la palabra usada? ¿Cómo se reconcilian esas dos cosas? No hay que reconciliarlas, están reconciliadas desde su origen. La gracia me lleva a mí a querer dejar las cosas que voy a dejar, como Pablo dijo, todo lo dejé atrás. La misma gracia me empodera para que termine de dejarlas. La única razón por la que nosotros luchamos con dejar las cosas temporales atrás es una sola, no son 10. Es que nosotros tenemos una visión muy corta de lo que son las realidades eternas, y por tanto las cosas de este mundo brillan mucho, son muy grandes, son muy atractivas. Pero si Dios te diera como un glimpse, ¿cómo se llama eso? Un vistazo, un destello de lo que a ti te espera de acá al lado, tú jamás volverías a desear las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo palidecen e empequeñecen inmediatamente al lado de lo que son las riquezas eternas. De manera que yo te animo que le pidas a Dios que te dé ojos para ver lo que está más allá de la eternidad. Porque no hay placer aquí en la tierra. Es más, no hay conjunto de placeres aquí en la tierra que puedan equipararse a los placeres y deleites que tendrás en la presencia de Dios. Sí, quería abundar en esa parte, algo que yo siempre le digo a mis hijos cuando hacemos los devocionales familiares y vemos estos hombres, sobre todo los profetas, que padecieron tanto, que renunciaron tanto. Yo les decía, fíjese que siempre que el Señor llamaba a alguien a dejar mucho, a perder mucho, comenzaba mostrándole una visión de su gloria. Eso es así, busque todos los profetas, todos esos hombres que Dios llamó a padecer grandemente, antes de su llamado o en su llamado, Dios se mostraba como el Dios de gloria y le dejaba ver eso para, como decía el pastor Miguel, cuando tú ves la gloria del Señor, todo lo demás pierde valor, pierde ese brillo que parece tener y tú puedes dejarlo. Pero dando un versículo a eso de cómo la gracia es lo que nos hace dejar por el Señor, hay un pasaje en 2 Corintios capítulo 8 versículo 1 donde Pablo dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber, oiga, la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y Pablo está hablando de esa ofrenda que él estaba recogiendo para los pobres en Jerusalén. Y Pablo dice, miren, esos hermanos de Macedonia eran hermanos pobres, con pocos recursos, eran hermanos en gran necesidad, profundamente pobres, y sin embargo ellos dieron generosamente. Y Pablo le llama a eso la gracia de Dios que le ha sido dada. Solo por gracia una persona puede despojarse de todo
para la gloria de Cristo. O sea que al final todo es de gracia y todo es por gracia. Amén, wow. Recordando un poco esa conexión entre experimentar la gloria de Dios, verla o percibirla, y entonces yo poder disfrutar de la gracia que me impulsa a hacer las cosas. Hay un filósofo cristiano de tiempos atrás llamado Søren Kierkegaard que tenía una ilustración como esta. A veces nosotros queremos ver el cielo destellado, ¿verdad?, con muchas estrellas y así, esa gloria de ese cielo debajo de 2 lámparas prendidas. Y es imposible que podamos ver toda la inmensidad de un cielo destellado debajo de 2 lámparas. Y él seguía diciendo, por eso es necesario que de vez en cuando una brisa venga y apague esas 2 lámparas para que nosotros podamos asombrarnos con ese esplendor. Y en nuestra vida cristiana es así, tenemos un par de lamparotas que nos distraen en el día a día, dedicamos tiempo a esas cosas y así queremos experimentar la gloria de Dios y ver lo grandioso, cuando la realidad le damos 5 minutos o le damos poco tiempo. Y Dios a veces entonces manda un soplo que apaga esas cosas, como Él sabe hacerlo, con pruebas, con dificultades, para que nosotros allí postrados miremos al cielo y digamos, wow, realmente tú eres grande, Señor. Y el último soplo es cuando Él sople tu vida aquí para que pueda ver la verdadera vida de aquí. Amén. Ese soplo grande. Aquí hay una pregunta de esta generación comparado con generaciones anteriores. Chacho, puedes comenzar con ella. Sí, la voy a responder, soy más joven, entonces. Sí, como tú has estado en las 2 generaciones. ¿Cómo podemos llevar una vida de discípulo en este sistema o en esta época tan exigente? Antes mis padres y abuelos no se les exigía una vida tan demandante y rápida. O sea, ¿cómo yo puedo llevar una vida de discípulo ahora con este sistema tan exigente cuando mis padres y abuelos no tenían tanta demanda y estrés y eso? Chacho, responde desde la perspectiva de los abuelos. Bueno, yo sé que quizás cada quien puede aportar a la pregunta. Cada generación tiene sus desafíos respectivos. En la época de los reformadores, por ejemplo, hace 500 años, cuando Lutero y de ahí el resto de los reformadores, o la iglesia primitiva. La iglesia primitiva quizás no tenía la distracción de un celular, tenía la persecución del emperador y de todo el imperio detrás de ellos, pero eso, tú sabes, diferente a nosotros, porque era más fácil para ellos, ¿tú entiendes? Eso era, nosotros tenemos este problema del celular que no nos deja tranquilos. Allá teníamos una situación que el emperador no quería saber de los cristianos y lo quería quemar a todos. O sea, estoy siendo un poco jocoso con algo sobrio, porque realmente nosotros vivimos el problema de nuestra generación es la facilidad de la vida, no la complicación de la vida. Vivimos vidas muy fáciles y la facilidad de nuestra vida y la superficialidad de nuestra vida nos ha llevado a ser gente superficial. Entonces pocas cosas, cosas sencillas, sin trascendencia, nos roban nuestra atención. Nosotros estamos muy enfocados en entretenernos y divertirnos, no en pulirnos y crecer. Y eso nos coloca en una dificultad. Ciertamente somos gente de doble ánimo, porque somos gente poco profunda, porque, como digo, estamos más interesados en el entretenimiento y la diversión y la superficialidad que en otras cosas más trascendentes. Entonces, las generaciones anteriores tenían vidas, yo diría, tecnológicamente menos avanzadas, podríamos decir con menos distracciones, pero con muchos más desafíos y retos. Hoy en día tenemos grandes bendiciones en nuestra generación. Hoy en día tenemos una Biblia con un clic, tenemos comentarios, Biblias, podemos profundizar, podemos tener devocionales de todo tipo, podemos tener acceso a cientos, a miles de predicadores vía internet, podemos tener, nosotros tenemos materiales y contenidos que es impresionante, es abrumador. Entonces,
Ciertamente, con eso no quiero decir que es sencillo vivir lo que nos toca vivir, porque hay otras presiones. Cada generación tiene sus presiones. Así como lo hicieron generaciones anteriores que tomaron sus decisiones, nosotros tenemos que tomar las decisiones que sean apropiadas para nuestra generación. Tenemos que distraernos menos y hay que tomar decisiones. No voy a usar esto, no voy a usar aquello, voy a tener horarios para responder mensajes. Las redes sociales, si yo tengo un problema con las redes sociales, debo salirme de las redes sociales. Cristo no decía que si algo te es ocasión de pecar, sencillamente te deshagas de ello. Entonces quizás va apuntando un poco a la radicalidad de nuestro llamado. O sea, nosotros hemos sido llamados a servir a un Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y todo lo que se ponga en medio de ese intento de amar a Dios de esa forma, tenemos que decir, esto me está quitando intensidad con mi Dios, esto me está restando atención, esto me está poniendo peso en mi carrera cristiana, lo echo a un lado, lo pongo con moderación, porque tampoco hemos sido llamados a salir del mundo, sino a estar en el mundo y ser luz en el mundo. Entonces, yo no pudiera hacer una recopilación de todas las cosas que yo haría, pero ciertamente, primero quería clarificar que nosotros no vivimos una vida más complicada que las generaciones anteriores, vivimos vidas más fáciles y ese es el problema. Número 2, tenemos que ser intencionales en ser personas más profundas y en procurar cosas más trascendentes. Tenemos que ser gente menos distraída que el resto del mundo si queremos crecer a la imagen de Cristo. Y eso va a implicar que vamos a tener que tomar una serie de decisiones en el manejo del tiempo, en el consumo de nuestro entretenimiento, en los recursos que usamos, de tal forma que nuestra mente pueda realmente meditar en las verdades que nos van a hacer crecer. Obviamente, como dije al principio, pues ese es mi granito de arena, pero quizá hay otras cosas que quieren aportar. Solo quiero añadir 2 cosas. Un ejemplo práctico, quizá está jocoso, de que sí, es verdad, como tú decías, cada generación tiene sus dificultades, pero también sus facilidades, sus conveniencias. Y un ejemplo jocoso y sencillo. Antes, para usted cepillarse, tenía que salir al pozo a buscar el agua o al río. Ahora usted va y abre una llave, usted ve. O sea que es verdad, tenemos una vida más demandante, pero en muchos sentidos más fácil también. O sea que tenemos ventajas que no tenían los antiguos, pero lo más importante de todo, jóvenes, es esto. Contamos con la misma gracia de Dios y su gracia es suficiente. No importa los retos, no importa las dificultades, no importa las demandas. Esto no es en base a nosotros y a nuestra fuerza, es con la gracia de Dios y está disponible en Cristo y su gracia basta, es suficiente para cualquier cosa que el Señor demande en tu vida. Miguel, tú que eres más de esta generación, ¿cierto? Gracias por reconocerlo. Exacto. Voy a una pregunta que tiene que ver con mucho de lo que se utiliza hoy para socializar, para entretenerse y todo eso, pero algunos de aquí han conocido de que el ser discípulo me lleva a alcanzar a otros para que sean discípulos también, y eso sería como evangelizar a otros. La pregunta es, ¿cómo puedo evangelizar a otras personas fuera del país desde las redes sociales? ¿Eso es posible? Bueno, si es posible, es posible. Yo lo que necesito es entender un poquito de la intención original y luego ver qué podemos hacer con lo otro. La intención original obviamente es que yo pueda evangelizar a alguien que yo tengo presente, lo estoy viendo. De manera que puedo conocer a esa persona me puede conocer a mí. Y así que se ha dado el discipulado. De hecho, mucho del discipulado o del evangelismo ha ocurrido en los hogares, padre a hijos, entre hermanos, en una visitación o viniendo a la iglesia. Esa ha sido la tradición por los siglos de los siglos. Sin embargo, no podemos negar de que a través de las redes sociales la gente también ha sido evangelizada, ya sea porque oyó un mensaje y fue convertido a través del mensaje, o porque yo establecí una amistad en las redes sociales y a través de esa amistad hice lo mismo que me toca hacer como si te tuviera presente. Lo que evangeliza a la otra persona es un mensaje, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, que Cristo vino a rescatar lo perdido, vino a morir por el pecado de los hombres, que tú estás perdido en tu pecado, estás muerto, que tú necesitas salvación, que Cristo pagó por esos pecados, que murió y resucitó al tercer día, con lo cual selló, ¿verdad?, todas las promesas que hizo y está sentado a la diestra del Padre, que tú necesitas
confesar los pecados, entregar tu vida a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador. Yo pudiera hacer eso con un narciso si fuera inconverso que está a mi lado, pero yo puedo estar hablando con alguien por un Zoom, por teléfono y compartir exactamente lo mismo. En segundo lugar, tiene que estar en operación la acción del Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo no está obrando, el mensaje del Evangelio va a ser escuchado, va a ser gramaticalmente y semánticamente entendido, pero no va a tener el poder de convicción. Y eso puede ocurrir también a través de las redes sociales, de manera que yo necesito esos componentes por igual. Igualmente, yo necesito algo que ya se ha dicho aquí, es dirigir a esa persona a una iglesia local. Porque no puedo pensar que yo voy a hacer de este lado la iglesia local para esa persona, o que esa persona va a estar bien oyendo mensajes por internet y que esa es su iglesia local, porque eso no funciona de esa manera. Nosotros tenemos mandatoriamente que ser parte de una comunidad de creyentes. Ahora, no hay nada, yo vivo no sé dónde, pero no hay ninguna comunidad de creyentes. Bueno, pues necesito alimentarme y quizás Dios usa las redes sociales. Pero si hay una comunidad de creyentes, yo necesito ser parte de ella, porque nosotros crecemos en comunidad. Mis pecados son señalados en comunidad, mis pecados son ayudados en comunidad. Yo siempre debo tener a alguien por arriba de mí que me enseñe, que me confronte, que me guíe, que me sirva de modelo, que me pueda decir, yo pasé por ahí, yo sé lo que es eso. Y quizás más adelante tengo yo que ser la persona que hace eso con otro. De manera que las redes sociales han hecho mucho mal, pero igualmente han sido usadas por Dios para mucho bien. Recordemos algo de un teólogo de hace unos 100 años y tantos atrás. Cada pulgada cuadrada del universo es reclamada por Cristo como mía. Y Cristo reclama las redes sociales como suyas. Porque no hay nada en el universo que no le pertenezca. De manera que si usa las redes sociales, trata de alguna manera de usarlas bajo el señorío de Cristo, porque ellas no están fuera de su señorío. Amén. En relación a ese mismo tema de alcanzar a otros, evangelizar a otros, y conociendo lo que Miguel acaba de mencionar, de que el Evangelio es indispensable, el poder del Espíritu es indispensable, aquí hay una pregunta muy relacionada. ¿Qué hago si ya le he predicado a una persona no cristiana sobre Cristo y siento que no le interesa lo que le digo y que cada vez se aleja más de Cristo? Narciso. Bueno, esa es una pregunta difícil porque tiene una respuesta difícil. Nosotros debemos, ¿verdad?, en el amor del Señor, predicar el Evangelio a toda criatura, y porque amamos a esa persona, seguirle predicando cada oportunidad que tengamos. Pero el Señor en un momento dado dijo que si no querían recibirlos en un lugar, sacude el polvo de tus pies y vete. Y de hecho, eso en ese contexto que Él dice que no echemos nuestras perlas a los cerdos, que son palabras fuertes, pero salen de la boca de nuestro Señor. Y la idea de eso, como les dije, no es que no sigamos insistiendo, porque no sabemos el momento en que el Señor va a hacer la obra, no sabemos el momento en que ese corazón estará preparado, si está en los planes de Dios. Vamos a seguir orando sobre todo, que Dios cree el contexto, que Dios propicie el momento, que Dios prepare el corazón. Eso es muy importante, como ya se ha dicho mucho aquí, la salvación es una obra de Dios. Dios es que tiene que hacerla, así que nosotros somos solo los instrumentos. Tenemos que hacerlo siempre en dependencia de Dios, orando a Dios, pidiéndole a Dios palabra, oportunidad, ser insistentes, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿por qué cité el pasaje anterior? Porque nosotros tenemos que también ser sensibles a donde Dios está obrando. Y a veces, voy a usar un término que va a sonar un poco fuerte, pero a veces perdemos mucho tiempo en donde Dios no está obrando cuando hay otras áreas donde el terreno sí está preparado. Entonces a veces hay que ser sabio y también invertir tiempo en otro lugar, ¿verdad? Y no quedarnos, no, es que a y hasta que yo no me gane yo no lo voy a predicar a más nadie, no. Seguir sembrando la semilla, ¿verdad? Donde quiera que el Señor nos abre una puerta, y no olvidarnos de ese que parece renuente al Evangelio, seguir orando y seguir esperando que el Señor nos dé una oportunidad nueva para predicar. Esos son mis 25 centavos. O quizás tú quieras tratar esta estrategia. Es un poco jocosa, pero es cierto.
Este pastor de nombre Steve Brown, cuando estaba más joven, él me lleva unos años incluso, pero cuando estaba más joven, solía cruzar por los campos universitarios y tratar de entablar conversaciones con los jóvenes y orar por ellos incluso, evangelizarles y demás. Entonces él tenía un joven que le había caído atrás y el joven un día se incomodó, como se acaba de mencionar. Le dice, mire Steve, déjame tranquilo, que tú siempre vives orando por mí, preguntándome, ya, no me molestes más. Y le dice, está bien, no te voy a molestar más, te voy a pedir solamente que me dé una última oportunidad para orar. Y yo voy a hacer esa oración y te prometo que jamás te vuelvo a hablar al Señor. Entonces él puso su mano sobre sus hombros y dice, mira Señor, yo te pido que de ahora en adelante no solamente yo deje a fulano tranquilo, sino que tú también lo dejes tranquilo, que tú te olvides de él, que él siga su camino. Y de repente él le toca por el brazo y le dice, pero espérate, tampoco así. Entonces, quizás tú quieras tratar esa estrategia también, ¿qué pasa? O sea que hay un periodo donde yo insisto, ¿verdad? Evangelizo con amor, con ternura, pero yo tengo que tener una expectativa clara de que es Dios que hace la transformación y en los momentos en que ya... Yo sugeriría también que no nos pongamos bravos porque alguien no recibe el Evangelio. Amén. Tenemos que dejar ese puente ahí. Tenemos que seguir esa relación, sigamos siendo amigos, sigamos amando a esa persona, sigamos estando pendientes. Que la persona se dé cuenta que yo soy su amigo, su amiga, independientemente de que él aceptó el mensaje que yo le llevé. El mensaje que él no aceptó es a expensas de su alma, lamentablemente. O sea, entonces tengamos cuidado de no desechar la persona porque no aceptó el mensaje. Yo no creo que eso es cristiano tampoco. Cristo amó a la gente, a pesar de que la gente, no todo el mundo aceptó su mensaje. Y si ese puente lo dejamos construido, ahí entablado, Dios puede usarlo en un futuro también, cuando se presente, como decía Narciso, la oportunidad para nuevamente nosotros poder compartir el mensaje de alguna forma. El pastor Miguel más o menos abordó una pregunta que teníamos aquí y creo que pudiéramos ampliar un poco más. Y la pregunta era, ¿cómo saber si soy un cristiano o un discípulo verdadero? Y el pastor Miguel mencionaba de que una de las muestras es tener arrepentimiento y arrepentirme continuamente de mi condición cuando Dios me muestre. Un cristiano hace eso, está consciente de su pecado y busca el perdón de Dios y se arrepiente. ¿Hay algunas otras marcas que pudiéramos decir que pudieran identificar a un discípulo verdadero o un cristiano? Hay varias cosas que pudiéramos mencionar y las ilustraciones son buenas, aunque no necesariamente exactas, pero cuando una madre da a luz un niño, ese niño nació, ¿qué es lo primero que ese niño hace? Llora. ¿Y por qué llora? Quiere leche, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la leche del cristiano? La palabra. Entonces, cuando tú naces de nuevo, tú tienes deseo por la palabra. Eso era un apetito que no estaba en ti antes, pero es un apetito que está en ti ahora como fruto de la morada del Espíritu. Eso es una razón. Dos, tú llevas ese niño al mes al pediatra y pesa más que hace un mes cuando nació. Y está un poquito más grande si lo has medido. Entonces, el crecimiento que nosotros vamos teniendo en la vida cristiana es parte de las señales, no es la única, pero es parte de las señales de que sabes que me convertí porque estoy creciendo. ¿En qué estoy creciendo? Bueno, tengo más deseo por la palabra, conozco más la palabra, estoy más obediente. Quisiera ser parte de una iglesia local, de una comunidad. En la medida que ese niño crece, cuando él tiene 2 años, 3 años, a él le gusta jugar con un niño de 2 y 3 y 4 años. Como si yo trato de jugar con un niño de 2 años, él puede hacerlo por un momentico, pero él no va a tener mucho deseo de hacerlo conmigo. Pero si tú lo juntas con un niño de 2, 3, 4 años, él se puede pasar el día entero en eso. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, de repente yo quiero estar con mis iguales, que son cristianos. Comienzo a perder mi interés. No es que te aleje para siempre y completamente de aquellos que son incrédulos, pero comienzo a tener un interés por mis iguales que antes yo no tenía. Esos son mis amigos cristianos ahora, la gente que piensa como yo, que desea como yo, que va a sitios como yo, que lee la Biblia como yo. Entonces esa es otra señal de que soy cristiano. El testimonio de otros que me dicen, oye, pero tú como que has cambiado, ¿qué ha pasado? Y que yo tengo algo que decirle ahora, algo que contarle. Eso también esa es otra señal de que algo ha cambiado en mí.
Y luego las mismas cosas por las cuales el mismo deseo de alejarme del pecado es una señal. Quizá yo disfrutaba un pecado del cual no me desecho completamente, pero no es lo mismo. Tú sabes, como que yo antes comía helado 3 veces al día y ahora yo quizá una vez a la semana me lo como, pero no tengo el mismo sabor, no tengo la misma atracción. Entonces, el pecado va perdiendo su atractivo y yo voy alejándome de eso, porque cada vez que la palabra me llama a alejarme del pecado, me llama a acercarme a Dios. Entonces, mientras me voy acercando a la comunidad cristiana, al mismo tiempo he ido experimentando una lejanía del pecado y un deseo de alejarme. Ahí hay varias señales, no son las únicas, pero hay varias, de manera que cualquiera de ustedes puede agregar señales. Sí, yo lo que quiero reforzar, pastor, esa parte que usted hablaba de los deseos, de esos nuevos afectos que tenemos, porque pasa, yo lo sé, en nuestras iglesias, sobre todo hijos que nacen en un hogar cristiano, aprenden una cultura, tenemos cristianos culturales, hablan cristianol, hablan cristianés, aprenden a hablar la jerga cristiana, hacen lo que desde niños les han enseñado, pero la pregunta central es: ¿tú amas las cosas que estás haciendo? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Amas a Dios? ¿Amas las cosas de Dios? ¿Ves en ti que hay cierto aborrecimiento ya a las cosas? A veces te sientes atraído por ellas, pero aún aborreces eso que te sientes atraído. O sea, esa parte, sobre todo nuestros jóvenes nacidos y criados en un ambiente cristiano, es la que yo trato siempre de llevarlos a examinar sus afectos, porque lo más elemental que tenemos que entender otra vez es que los cristianos lo hace Dios, y eso comienza con una obra de regeneración, con un cambio interior, y eso va a implicar un cambio en nuestros afectos, en nuestros gustos, en nuestros deseos. Así que en medio de nuestras iglesias y del cristianismo cultural que hay, yo creo que uno de los elementos más importantes es ese. Joven, ¿tú amas de verdad la palabra? ¿Amas venir a la iglesia? ¿Amas? ¿O es algo que tú lo estás haciendo porque tienes que hacerlo? Porque mis padres me traen, porque eso es lo que hacen los cristianos. Eso es lo que tú debes evaluar. Hay esos afectos por el Señor, porque esos son, mira, eso solamente está en uno que ha nacido de nuevo, y si nació de nuevo es un cristiano. Me llama la atención que ustedes no han resaltado características como que el cristiano verdadero no lucha con la tentación, o no pasa por momentos de tristeza, o por situaciones donde no tiene a veces deseos de buscar a Dios, sino que un cristiano verdadero puede tener y pasar por esos momentos. Definitivamente, y por eso decía, o sea, parte de la batalla que muestra que somos un cristiano es que aún aborrecemos el hecho de que deseamos lo que sabemos que no debemos desear y que por otro lado no deseamos. Esa es la paradoja del cristiano. De hecho, es lo que Pablo describe en Romanos 7, cuando él habla de esta batalla que yo tengo, porque el querer la ley de Dios está en mí, pero no el hacerlo, y yo tengo esta lucha en mí. Al final dice: miserable de mí. O sea, ahí es donde él llega, y esa es la batalla diaria del cristiano. Pero aún esa batalla es una evidencia de cristianismo, joven, porque el verdadero cristiano es el único que batalla. El no cristiano no batalla, él no batalla contra el pecado. Él no siente esa necesidad urgente de batallar aún con sus propios deseos. O sea que esa es una marca propia de un cristiano. Amén. Gran verdad. No sé cuál fue, creo que fue Narciso, que ponía el ejemplo de jóvenes que los traen a la iglesia, y aunque no tienen el deseo. Y aquí hay una pregunta muy similar a esa. Si Dios es quien elige y quien salva, ¿por qué entonces mis padres me tienen que obligar a venir a la iglesia? A Chacho. Sí, yo. Sí, Chacho. Son tus ovejas que quieren saber por qué los padres tienen. No pusieron el nombre de lo que están preguntando, porque por los aplausos del principio, Nadal tiene mucha gente aquí. Entonces quizás fue uno de ellos que trajo esa pregunta. Si Dios es quien salva y demás, ¿por claro. qué mis padres tienen que obligarme? Bueno,
Sí, Dios es que abre el corazón, da entendimiento, da el arrepentimiento, como decía el pastor Miguel, nos hace entender que estamos mal, que necesitamos de Él y necesitamos acudir a Él para nuestra salvación. Eso es así. Pero Él lo hace por medio de instrumentos. Él usa su palabra a través de los padres de esos muchachos, a través de los pastores, a través de maestros, a través de otros mecanismos. Él usa su palabra porque al final es la palabra escuchada, el mensaje del evangelio de que yo necesito salvación por mi condición de pecado, lo que me hace nacer de nuevo. Entonces los padres se nos instruyen la misma palabra. Efesios 6:4 dice: padres, no llevéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Disciplina e instrucción del Señor, o sea, el contenido de lo que yo hago, la disciplina, no la pela, eso no es disciplina, es el entrenamiento de mi hijo, esa es la palabra disciplina, el entrenamiento de mi hijo y la instrucción de mi hijo es del Señor. Entonces yo tengo como papá, como padre, el mandato de que yo debo exponer a mis hijos, yo debo mostrarle a mis hijos lo que es el evangelio por todas las maneras posibles. Y mientras ellos estén bajo mi cuidado, dependiendo de mí, yo dándole en mi casa las 3 calientes, dándole una sábana para arroparse, un colegio al que ir, un carro en el que él anda, hasta un celular porque él habla, él va a venir a la iglesia. Porque entonces, si él quiere hacer otra cosa, pues entonces manténgase usted. ¿Ok? Lo invito. ¿Usted hace lo que usted quiera? Sí. Entonces, esa obligación yo creo que es un derecho que nosotros tenemos por todo el esfuerzo y todo el derramamiento de bendiciones que nosotros hacemos con nuestros hijos. Concédannos el ustedes exponerse a lo que nosotros creemos, y es nuestra oración que eso deje de ser una obligación en algún momento y comience a ser una convicción. Pero si no los obligamos, ni siquiera le damos la oportunidad de que consideren el evangelio. Entonces no nos podemos meter en rojo con Dios. El Señor dice: criados en la disciplina y la amonestación del Señor. Es nuestra responsabilidad hacer esto. Ya Dios entonces en su momento, si a Él le place, abrirá los ojos y te hará entender. Y ese será el día más glorioso de nosotros como padres, donde ya sabemos que ya eso no es mi problema, eso es un hijo de Dios y Dios va a lidiar con él como Él entienda. Y ya nosotros nos sentimos liberados y gozosos de que estaremos eternamente con ese hijo también. Y eso no es en nada diferente a muchas cosas. Voy a seguir con Chacho como ilustración de lo que Chacho tendría que hacer con un hijo. Que el hijo dice: pero si yo no quiero estudiar y el maestro es quien educa, pero yo no quiero ser educado, ¿por qué que hay que obligarme para ir al colegio? Porque no estás educado. Y el medio para la educación es el maestro, con la intención de que algún día tú te pongas en eso y te gradúes. Y el día que te gradúas, tú mismo estás contento y Chacho, que sería el padre, también estaría contento. Y mientras él esté bajo ese techo de que Chacho hablaba, hay que ir al colegio a educarse. Y lo mismo cuando estoy enfermo. Yo no quiero ir al médico, pero hay que obligarte a ir al médico. ¿Por qué? Porque estás enfermo. Pero que yo no quiero. Yo sé que tú no quieres, por eso es que tengo que esforzarte, porque tú no quieres. Con la intención de que quizás el médico te ayude a sanar y eventualmente tú puedas dar gracias porque te sanaste. Si nosotros somos lógicos en analizar una serie de otras cosas, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacemos con Dios se dan en múltiples planos diferentes, de la misma manera, si somos consistentes por lo menos. Amén. Yo creo que debemos seguir cerrando este tiempo. Yo creo que hemos tenido unas buenas preguntas y un tiempo, yo creo que usado eficientemente. Y las respuestas de aplausos también fueron como edificantes para ustedes, ¿sí o no? Sí. Qué bueno. Yo quisiera pedirle al pastor Héctor que pueda cerrarnos en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo de conversación entre hermanos. Cada uno de nosotros ha recibido el hermoso regalo de tu gracia salvadora.
te hemos conocido como Dios, como Señor. Y Señor, es para nosotros un privilegio estar aquí hablando de tu palabra frente a este grupo de jóvenes, un grupo inmenso de jóvenes. Señor, sé tú con ellos, que tu espíritu pueda traer convicción, pueda traer edificación, pueda traer, Señor, claridad a las mentes de todos estos jóvenes, y que cada uno de ellos pueda llevarse una porción significativa para crecer como discípulo, y si no lo es, para ser un discípulo. Sigue bendiciendo, Señor, el resto de las cosas que quedan por delante, y por encima de todo, Señor, que tú te veas grande, que te podamos ver grande y salgamos de aquí con un concepto de ti, de que tú eres digno de nuestra más absoluta entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.